Nuestra grabación y nuestra reproducción. Muy bien, pues bienvenidos. Hoy estamos de plácemes, mucho gusto escuchar a la doctora Ilse Romero. Ilse, pues egresada del Hospital Infantil de México de Medicina Crítica Cardiovascular Pediátrica. Primero que nada, una gran persona, una gran amiga, una gran intensivista. Lástima que la convencieron y se nos fue. Pero bueno, el día de hoy nos va a presentar un tema que yo creo que cuando vimos muchos el título nos llamó mucho porque al final de cuentas es una patología que es muy común, es una patología que a pesar de que sabemos muchas cosas, creo que no terminamos todavía de plantear todo el manejo, el antes, el trans, el después. Y bueno, ellos han tenido un acercamiento con un centro bueno, con dos centros, por lo que me contáis, Ilse, perdón, de mucho prestigio. Y bueno, pues hoy nos van a hablar acerca de su experiencia, manejo posoperatorio de tetralogía de Fallot que hay de nuevo. Ilse, muchísimas gracias por estar con nosotros. Bienvenida. Te cedo la palabra. Hola, buenas noches a todos. Obviamente agradecerle a Charlie por la invitación. Siempre es un gusto estar con ustedes. Denme un segundo que tengo un problema con mi presentación, no la puedo compartir, pero a ver, déjenme ver si ahí se ve mejor. Listo. Entonces, el día de hoy quería hablarles acerca del manejo postquirúrgico de Fallot, si hay algo que aprender, si hay algo que actualizarnos. En general, eh, siempre estamos en un continuo aprendizaje, sobre todo todos los que nos dedicamos a la medicina, cualquiera que sea su área, pero es una patología que aunque ya tiene tiempo descrita y se sabe y todo, siempre entramos en controversia y voy a hacer la presentación a manera de introducirlos un poco porque escogí este tema y los casos clínicos sobre las jornadas que hemos tenido en el hospital en el que actualmente trabajo, que es el Hospital Nacional de Niños Benjamín Bloom en El Salvador. En Centroamérica se llevan a cabo varias jornadas conjuntas de atención del postquirúrgico, vienen ellos a operar, entre ellas los hospitales que han trabajado con nosotros son de Michigan y otro rubro que son los alemanes, les presentaré igual ambos casos. Después una discusión de artículos que espero sea breve, fueron los que más se relacionaron con los casos que vimos y obviamente pues después abiertos a preguntas, comentarios y todo, ¿verdad? Entonces, bueno, la tetralogía de Fallot es de las cardiopatías más comunes. 4 de cada 10.000 nacidos vivos la presenta. El 20% tiene además otras alteraciones asociadas y bueno, no hay que hacer menos, que también tienen microdelesiones generalmente del 22q11 y que esto también conlleva a grandes choques sépticos en el postquirúrgico, hipocalcemias y todo lo que ya conocemos en realidad. Ahora les voy a presentar de inicio los casos clínicos. Este fue el primer paciente que tuvimos en la jornada de Michigan. Fue prácticamente entre septiembre y octubre que tuvimos estos dos pacientes. Entonces, el primero niño fue un niño de 16 años. Tiene antecedente ya de una corrección de tetralogía de Fallot a los 6 años y requirió en este momento reemplazo valvular pulmonar. Solo tenía tratamiento previo con propanolol y bueno, entró a bomba de circulación extracorpórea, más o menos ellos reportaron unos tiempos de 110 de circulación con pinzamiento de 100, ninguna eventualidad postquirúrgica, es decir, salió a ritmo sinusal, no sangrado abundante, balance negativo, ultrafiltrado modificado, lactato menor de 2, todo aparentemente parecía bien y se hace fast track, se extuba en sala de operaciones. Se recibe en la UCI, esta es la radiografía con la cual lo recibimos, sin soporte aminérgico, aparentemente con ATA bastante decente, TA media de 70, frecuencia 130 y lactato de 2.7, con un delta de CO2 de 8 y saturación venosa de 82, analgesia con dexmedetomidina y morfina. Hasta aquí pues nosotros bastante decente, ¿verdad? Aparentemente lo que recibimos en la jornada. Ay, no sé por qué se traba. Deme un segundito. Ok.
Bueno, a las 6 horas del postquirúrgico, ustedes saben que la magia aparece de la bomba de circulación extracorpórea y esta es la imagen de la pantalla del monitor de ese paciente. 178 latidos por minuto, aunque no se ve aquí en el electro, pero bueno, en la saturación se observa la curva, bajó importantemente la saturación, también la PVC que teníamos en ese momento, habíamos abierto con una PVC entre 8 y 10, y no sé si alcancen a ver las gasometrías, pero bueno, 8 de lactato, 7,28 y 7,19 de pH venoso, un delta de CO2 de más de 10, y obviamente una saturación venosa de 78. Obviamente aquí consideramos nosotros que hizo bajo gasto cardíaco. ¿Cuál fue nuestra propuesta en manejo de terapia intensiva? Pues manejo avanzado de la vía aérea. Aquí ya está el paciente intubado, aunque se ve un poco arriba el tubo endotraqueal. Y esto fue la mejoría de los signos vitales, además de que obviamente se optimizó volumen y se ajustaron soporte aminérgico y todo. Recordemos que él venía sin aminas y ahorita vamos a discutir el tema de que amina hubiera sido ideal, ¿verdad? Pero bueno, 113 quedó la cardíaca de 170 y la media de 79 ya con una PVC de 12, ¿verdad? Y estas son las gasometrías solo con la intubación. Después vienen todas las soporte aminérgico, ¿no? Ya el lactato había mejorado a más de la mitad, el delta de CO2 ya estaba en 4 y bueno, la saturación de 72. Entonces, ¿cuáles fueron las observaciones de Michigan cuando teníamos este paciente? Ellos decían no intubación, solo querían administración de bolos de cristaloide a 20 mililitros por kilo dosis, las que fueran necesarias. Ellas con estos pacientes generalmente pasan entre 1 y 2 litros del postquirúrgico. Este niño especialmente pues tenía 16 años y ya pesaba lo de un adulto, pesaba 50 y tantos kilos, ¿no? Entonces ellos decían que más o menos lo manejaban con 1 litro y a veces 2, a veces 3 en las primeras 24 horas. Y que obviamente si no había un manejo de la presión arterial con el soporte de cristaloide, bueno, iniciar manejo siempre con aripinefrina y pocas veces usaban milrinona y solo tendríamos que vigilar el patrón hemodinámico. Ahora, partiendo de nosotros intensivistas, ¿verdad? Para mí, ver un 8 de lactato y una acidosis metabólica como esa y no intubarlo me genera bastante preocupación, ¿verdad? Porque obviamente nosotros no solamente eso fue el manejo, digamos, inmediato, pero ya sabemos que al disminuir el consumo vamos a optimizar la disponibilidad de oxígeno. Entonces, esa fue una de nuestras razones por la cual decidimos intubarlo. Claro, nosotros el uso razonado de cristaloide también lo hicimos, siempre y cuando nosotros no estamos acostumbrados, eso no quiere decir que no se amerite a pasar 1 o 2 litros, ¿verdad? De solución, sobre todo porque son pacientes adultos o con pesos ya grandes. Nosotros indicamos milrinona y vasopresor. La milrinona aquí un poco justificado, aunque hizo, o sea, datos de bajo gasto, pues la bomba de circulación y el pinzamiento estuvo también generoso. Obviamente el procedimiento pues no es sencillo, ¿verdad? Pero bueno, también eso no ayudó. Iniciar el beta bloqueador, que eso a ellos no es su protocolo, no es parte de su protocolo, ellos lo inician una vez que el paciente se va de alta, lo reinician. Nosotros en general tratamos de iniciarlo en las primeras horas del postquirúrgico, si es que así se puede realizar. Y nosotros balances negativos y uso de diurético, ¿verdad? Ahí dependiendo también, obviamente, siempre y cuando monitorizando el paciente. Recordar que no solamente es una cifra, que era lo que ellos tuvimos ese conflicto muchas veces por la PVC, porque ellos tomaban solo como referencia la PVC sin otras variables como la variabilidad de pulso, la colapsabilidad, la distensibilidad de la vena cava, y en fin, otras variables que podremos hacer, ¿no? Finalmente, la verdad es que nosotros hicimos lo que nosotros sabemos hacer y el resultado fue que el paciente salió extubado 24 horas después, casi 48, y se fue sin ningún problema de la terapia. Ahora un caso muy similar es un niño de 12 años sin ninguna corrección previa. Él estaba en la consulta en un municipio de aquí de El Salvador, donde le habían dicho que operarse era poco probable, entonces lo tuvieron en vigilancia. El tratamiento fue propranolol, espironolactona, dioxina y furosemide, pero pues como venían los alemanes, se animó la mamá a traerlo y a que quería operarlo, a otra valoración. Pues obviamente se operó, la evaluación no tuvo cateterismo previo, solamente se ingresó así.
y aparente en el eco no tenía tanta presión pues sistólica de la pulmonar elevada aparentemente y tenía buena anatomía y por eso hicieron la corrección total. Nuevamente el tiempo de bomba fue 130 minutos, pinzamiento de 120 minutos y igual sin aparentes eventualidades, no tuvieron ningún problema. Sin embargo, ellos obviamente no decidieron extubarlo en sala, los alemanes prefirieron sacarlo intubado por el tiempo de bomba y sin aminas. Lo recibimos con frecuencia cardíaca de 140, T media de 50. El niño este bebé pesaba alrededor de 45 kilos también, son niños grandotes, y lactato de 4, saturación venosa de 60 y delta de 10. Si vemos desde el inicio este paciente, pues hemodinámicamente salió más inestable, digamos, que el paciente anterior. Esta es la primera radiografía que observamos en nosotros. Cuando tomamos un electro, porque de ese 150 que yo les platico, estuvo febril persistente, para nosotros parecía un choque séptico con foco pulmonar en las primeras 24 o 48 horas, sabiendo que es difícil, pero ya hemos visto en otras revisiones que una PROCA mayor a 4 es indicativo de iniciar antibiótico en pacientes aún con cirugía mayor, incluyendo entre ellas cardiovascular, ¿verdad? Entonces se decidió por parte de terapia del Bloom cubrirlo con esquema antibiótico y en este punto me voy a tener un poco porque este es un electro que, si por ahí hay algún electrofisiólogo, pero en realidad nosotros creemos que pues solo era la disfunción del falot con el QRS amplio y los trastornos de repolarización, pero era un ritmo sinusal. Aquí los alemanes decidieron colocarle amiodarona porque para ellos no estaban seguros que fuera una taquicardia sinusal y que el complejo no se veía bien. Ahí voy a aclarar un poco que los pacientes que vieron los de la jornada de los alemanes el personal que traían era más reducido, que era un equipo más pequeño, quiero decir, y esto lo sugirió uno de los anestesiólogos cardiovasculares que se le iniciara, ¿verdad? Se lo iniciamos sin impregnación porque para nosotros no estábamos de acuerdo, pero aquí obviamente siempre hay que aprender de otras escuelas y bueno, quizá darle el beneficio de la duda. Y lo que ellos también les preocupaba mucho es que la PVC con la que él empezó a estar era entre 20 a 22 y previamente había estado, digamos, 10, 8, o sea, bastante estable, no había requerido tantas soluciones. Bueno, el resultado de esa miodarona, eh, se imaginarán que fue, ahí está, espérenme. Fue no muy satisfactorio. Nuestra paciente se bloqueó y tuvimos que suspenderla a las 2 horas, ¿verdad? Obviamente se hipotensó más. Nosotros previo a iniciar la amiodarona sugerimos beta bloqueador. Ellos no, en su protocolo nuevamente no sugieren iniciar beta bloqueador de forma inicial. Y aquí es algo bien interesante que yo a manera como de experiencia, la verdad, nunca había tenido esta indicación o nunca lo había leído, que usáramos milrinona inhalada, ellos pensando en hipertensión propiamente, no en disfunción, en bajo gasto, y ellos solo querían manejo con norepinefrina sin vasopresor y que se extubaran las primeras 24 horas. Esas fueron las sugerencias por parte de nosotros. Obviamente, pues le dimos manejo al choque cardiogénico que tenía posbomba, tanto con milrinona como vasopresores, incluso por el choque refractario, no solo cardiogénico, sino de tipo séptico, iniciamos esteroides, el inicio beta bloqueador después de la recuperación a ritmo sinusal que tenía, pero ya con mayor estabilidad hemodinámica y bueno, obviamente la cobertura antimicrobiana por parte de infecto, ¿verdad? El resultado de nosotros, también el paciente se puede extubar, sin embargo, pues no fue de inmediato, ¿verdad? Sí, él estuvo aproximadamente 72 horas extubado y, perdón, en tiempo en que se extubó, alrededor de eso tardamos en manejarlo, pero bueno, los dos son casos de éxito. Sin embargo, yo les pregunto de las sugerencias, ¿ustedes qué harían? O nos agarramos a golpes entre lo que conocemos y lo que ellos dicen, o nos sentamos a dialogar tranquilamente, ¿no?
¿Y por qué les digo esto? Porque como les decía al principio o a la introducción de la charla, es que de todo aprendemos y a veces nos falta esa conciencia de no sabemos todo o creemos que lo que como lo hacemos nos da buenos resultados, porque tanto a ellos como a nosotros nos hemos tenido pacientes de ese tipo y nos ha ido bien, eso se tiene que hacer, ¿verdad? Entonces siempre está esa puerta abierta para aprender y para saber más de lo que ya sabemos e incluso escuchar nuevas opciones, que es un poco de lo que les quiero pues platicar, ¿verdad? Entonces, ¿qué encontré de discutir para ustedes sobre el manejo tanto de ellos como de nosotros, eh? Hay ya una revisión de pediatría donde viene ya el manejo de la tetralogía por parte de la intensivista en una unidad, ¿no? De cuidados intensivos. En general, ellos dicen que si el postquirúrgico está bien, es decir, si lo operaron maravillosamente, como todos los cirujanos cardiovasculares que nos acompañan hoy, bueno, pues la evolución es muy buena, ¿no? En general no son posquirúrgicos complejos, más que las 24 horas o 48 horas. Obviamente depende mucho de los tiempos de bomba, de circulación, si hubo alguna complicación y obviamente también del antecedente, ¿verdad? No es lo mismo que se opere un paciente pequeño o en etapas ideales, ni tampoco un paciente neonatal, ni como los pacientes que vimos, ¿no? Que son pacientes que perdieron seguimiento o que tenían 12 años y que ya un falot es bastante más complejo. En general, todos se deberían de extubar entre las 12 y 24 horas, que digamos que es una extubación ya tardía, porque vamos a ver unos artículos que generalmente son en menos de las 6 horas, pero bueno, todavía consideran ellos que las 24 horas debería de extubarse y que generalmente todos requieren volumen solo en las primeras horas postquirúrgicas. A recordarnos un poco que este ventrículo derecho, que es del falo de restrictivo y que nos vamos a enfrentar probablemente a un bajo gasto cardíaco, a disfunción sistólica, PVCs elevadas, que puede tener ascitis o derrame pleural e incluso lesión renal y hepática, ¿verdad? Entonces, lo que ellos proponen como puntos clave en esta revisión es que siempre hay que asegurar una adecuada precarga, que hay que incrementar las resistencias vasculares periféricas para mantener una mejor perfusión tisular, tanto coronaria como renal, y que ellos proponen el uso de norepinefrina, que es algo que vamos a estar viendo en los artículos que les traigo, y que valorar la mirrinona para disfunción diastólica y sobre todo cuando está asociada a datos de bajo gasto cardíaco de bajo gasto postbomba, más que solamente por corrección de fallo. Y aquí obviamente dicen que al usar tantos cristaloides tenemos que tener a la mano terapias de sustitución renal tempranas, ¿verdad? Obviamente ellos mencionan incluso en este artículo la diálisis y terapias de sustitución renal continua, lenta. Ahora, bueno, de la extubación temprana, pues se ha asociado a mejores resultados, ¿verdad? En general en los pacientes, no solamente en los pacientes con tetralogía de Fallot o en atresias pulmonares, en general sabemos que ya existen protocolos de fast track y bueno, este estudio se hicieron más o menos en 2 años, incluyó 113 pacientes, todos estaban en periodo neonatal, eran menores de 4 semanas y tomaron en cuenta tanto los días de estancia terapia intensiva como la complicación, lo dividieron en algunos grupos. Los grupos que ellos contemplaban como que era, digamos que pronta extubación eran las primeras 6 horas postquirúrgicas o en sala de operaciones y tardías el resto, ¿verdad? Aquí lo que ellos exponen es que el síndrome de bajo gasto y algunos trastornos, y así como las días de estancia en terapia intensiva, cuando se extubaban de manera temprana, se reducían bastantemente considerable, es decir, un control de días de estancia de 4 al no extubarlos de forma temprana versus 1.9 días, ¿verdad? Digamos que es casi la mitad y todas las PES evaluadas fueron sensibles, al intervalo de confianza es bastante bueno. Igual los días de estancia en terapia y ellos hicieron también un estudio de costos donde si ustedes observan es casi la mitad lo que se va a gastar el paciente que se extuba de forma temprana versus alguien que se extuba de forma tardía. Y las complicaciones igual, el riesgo de reintubación, reexploración es menor en los pacientes que se extuban de forma temprana que de forma tardía, ¿verdad? Eh,
Entonces, en este punto, pues deberíamos a todos extubar, ¿verdad? Digamos, si vemos este artículo, solamente nuestro protocolo sería extubar a todos, pero bueno, también hay evaluaciones de los factores que afectan o puedan complicar una extubación temprana en pacientes que se operan de cirugía cardíaca. Este estudio es un estudio muy interesante. Se tomaron en cuenta 528 pacientes que cumplían los criterios de inclusión. Entre ellos, pues era que fueran menores de 12 años, se dividieron en tres grupos igual, una extubación en sala de operaciones, el menor de 6 horas y mayor de 6 horas postquirúrgicas. Y lo que ellos comparan en este protocolo es sobre todo días de estancia en terapia intensiva y días en general de hospitalización. Igualmente ponen todos los factores, digamos que hemodinámicos, pero los que más tuvieron también menos días de estancia en el hospital. Entonces, ya son dos artículos que nos apoyan, ¿verdad? Pero igual este estudio decía que tiene mucho que ver no solamente que se extuben, ¿verdad? Sino que se extuben en las condiciones adecuadas. Es decir, vemos a los pacientes que se extubaron en sala o los pacientes que se extubaron tempranamente y si ustedes ven los tiempos de bomba fueron mucho menores, o sea, fueron 65 minutos y 77 minutos respectivamente de bypass contra un 105 de los pacientes que se extubaron tardíamente, que ahí caerían mis dos pacientes, ¿verdad? Más de 100 minutos de circulación. Ahora, también tiene que ver el pinzamiento aórtico. En general, estos pacientes, si vemos 27 minutos en los de sudoración rápida contra 42 en las primeras 6 horas contra un 60 minutos, pues también consideramos que este es uno de los factores más importantes para evaluar si se puede extubar de manera temprana o no. Y eso con P significativas y también obviamente las características propias del paciente, que esto no tiene que ver mucho con mis pacientes en este punto, los dos casos que les presenté, pero obviamente pacientes que tenían pesos más pequeños, pues son los que se tardaban más en extubar. En realidad, en ese sentido, mis pacientes caerían aquí, ¿verdad? Pero tomando en cuenta todo el contexto, pues quizá extubarlos de forma temprana no hubiera sido la mejor opción. Y aquí te ponen que cuáles son los riesgos independientes, ¿verdad? Para que pueda alterarse una extubación temprana. Entonces, el tiempo de bomba, obviamente, si es mayor a 100 o tiene un score inotrópico mayor de 8, que eso es algo que calculamos generalmente mucho en terapias intensivas, pero de antemano les digo que contener 0.08 de adrena, 0.08 de norepi. Con eso tenemos ya más de 8 de score inotrópicos, imagínense, ¿no? Muchos pacientes en general pueden tener esas cifras y o lesión renal aguda, ¿verdad? Entonces, mis pacientes cumplían estos criterios ambos y obviamente quizá extubarlos no fue la mejor decisión en ese momento. Y bueno, la otra es otro artículo que encontré, es la hipoxia crónica. Prolonga generalmente la ventilación mecánica postoperatoria y reduce un poco el umbral de la presión de la aurícula izquierda. Este es uno muy interesante, un artículo, porque son pacientes que se operan tardíamente. Entre más obviamente se tardan en operar estos pacientes, menos saturados van a llegar. Y esto incluyeron 140 pacientes, fue alrededor de un año, todos corregidos por tetralogía de Fallot, corrección total, ninguna cirugía paliativa, fue en un hospital de Fuguay, y los dividían en dos grupos, todos aquellos pacientes que llegaron saturando menos de 90 y todos aquellos que llegaron saturando más de 90, ¿verdad? Entonces, lo que ellos vieron es que tenían más falla la extubación todos los pacientes que tenían menos saturación en el, digamos, en el prequirúrgico, ¿verdad? Aquí lo vemos. El 23% fallaron a la extubación en las primeras 48 horas cuando saturaban menos de 90 contra un 6%, un 9% que saturaban más de 90 previo al procedimiento y fue una P significativa. En cuanto a la reintubación, pues no fue P significativa, prácticamente los dos tuvieron el mismo riesgo. Lo que sí hablaban es que al tener mayor alteración en la presión de la aurícula izquierda, digamos que lo que ellos evaluaban es que tenían mayor
trastornos ya en la vascularidad capilar pulmonar y eso daba un poco de proceso, digamos que de incremento de esta presión de la aurícula izquierda y que eso también perpetuaba una falla cardíaca, un bajo gasto y que también, digamos que de manera proporcional, en este lado vemos la presión de la aurícula izquierda y en esta el tiempo de ventilación mecánica. Y entonces entre mayor era la presión, una correlación con mayores días de ventilación. Ay. Y igualmente en esta imagen, bueno, esta gráfica, perdón, podemos ver que también pacientes que tenían saturaciones menores de 90, pero que tenían una presión de la aurícula izquierda menor de 8, la incidencia de ventilación mecánica era, digamos que, menor respecto a los que tenían esta presión de la aurícula izquierda ya elevada, lo que todos tenían P significativas, lo que quiere decir que a más tardíamente se opere un fallo, más probabilidades hay de que falle la extubación o que tenga días de ventilación mecánica prolongadas, igualmente aunque saturen más de 90, ¿verdad? Ahora, otro tema importante, bueno, el uso de beta bloqueadores, si se puede usar o no como un mecanismo de ayuda para estos pacientes de tetralogía de Fallot para mejorar el gasto cardíaco, ¿verdad? En este estudio se es una corte retrospectiva de un único centro, fue más o menos del 2005 al 2019, se recolectaron 196 pacientes y todos eran mayores de 12 meses. Y ellos indicaban el inicio temprano de un beta bloqueador en las primeras 48 horas postquirúrgicas. El uso del beta bloqueador que ellos recomendaban o la dosis que utilizaron como estandarizada fue 0.6 miligramos por kilo, perdóname, día de propranolol y lo usaban cada 6 a 8 horas. Hicieron las dos comparaciones de que si se pudieron o no utilizar el uso de beta bloqueadores y qué repercusión tenía con los días de estancia y también si tenía algo que ver con el score vasoactivo, es decir, si por tener beta bloqueadores, que es algo que a veces nos cuestionamos mucho, si tiene mucho soporte aminérgico, si en realidad vale la pena tener beta bloqueado al paciente, ¿verdad? Entonces, lo que ellos observaron es que sí, evidentemente, los pacientes que tenían de forma temprana el uso de beta bloqueadores, pues tenían más necesidad de score inotrópico, pero que también los días de estancia intrahospitalaria eran prácticamente iguales en si yo le ponía beta bloqueador o no de forma temprana. Sin embargo, también había una mejoría en la presión, perdón, en la frecuencia cardíaca, que esto iba haciendo de mejora. El que tiene el uso de beta bloqueador es el gris como más intenso y el blanquito, que son los pacientes que no se sometieron a beta bloqueadores y hacen la medición, digamos que sería de las presiones medias y más o menos lo hacen hasta las 48 horas y, perdón, de frecuencia cardíaca y vemos que generalmente pues con el uso de beta bloqueador estas fueron disminuyendo y que eso, el argumento es que obviamente tienen mayor tiempo de relajación y de diástole, entonces eso va a permitir también una mejor cantidad de gasto cardíaco. Y también aquí vemos si se usó como la comparación de que también la prevalencia de bajo gasto, si es que usamos nosotros el uso temprano de beta bloqueadores y hacen igual la evaluación, digamos que después de iniciar el salir de bomba, perdón. Y aquí igual el uso temprano es el gris más oscurito y el uso tardío, digamos que es el blanquito o gris clarito. Entonces, todos estos tuvieron menos datos de bajo gasto, o sea, les ayudó más el beta bloqueador, pese a que, le dije anteriormente, usamos más vasoactivos, ¿verdad? Pero con este artículo, en realidad, pues deberíamos iniciarles a todos beta bloqueado en las primeras 48 horas, ¿verdad?
Ahora, de la administración de milrinona en tetralogía de Fallot, si ustedes vieron ambos grupos, tanto el de Michigan como los alemanes, ellos no inician de forma inicial, o perdón, de forma rutinaria el uso de milrinona, sino solamente cuando tienen otros datos asociados, ¿verdad? Entonces, aquí en este artículo está bastante interesante también, donde demuestra que el utilizar la milrinona en el postquirúrgico de estos pacientes de tetralogía de Fallot incrementa la necesidad de volumen, es decir, van a requerir más cargas, que incluso ellos también contemplan como volumen el hemoderivados y otros como albúmina, ¿verdad? En las primeras 72 horas versus un paciente que no se le coloca milrinona de forma intravenosa. Es el del Hospital de Boston. Este artículo fue una revisión más o menos retrospectiva de 2011 a 2020. Se incluyeron 350 pacientes con corrección total de Fallot. Y el grupo, digamos, uno, que era con milrinona, era una dosis de 0.25 microgramos minuto en infusión continua y el otro de plano sin milrinona. Y entonces se evaluaron el uso de los cristaloides y demás, ¿verdad? Entonces ellos ponían simplemente como si se había requerido, ¿no? En general, la administración de volumen, digamos que en el posoperatorio inmediato, en el grupo con milrinona y en el grupo sin milrinona, con un intervalo de confianza bastante importante. Entonces, digamos que en estos pacientes que tenían milrinona, el 66% se utilizó volumen y en un 50% no se utilizó volumen o se utilizó menos de respecto a los que no tuvieron mirrinona. Igual midieron variables hemodinámicas, pero vamos a ver que ni la saturación venosa, ni la presión parcial de oxígeno, ni el lactato sérico medido en ambos grupos tuvieron realmente una diferencia significativa estadística. Prácticamente, si ustedes observan la gráfica, están muy similares, ni tampoco es que la milrinona haya modificado el uso perdón, el drenaje a través de los tubos, ¿verdad? Ay. Y lo que sí pudimos observar en este artículo es que a lo largo del tiempo postoperatorio, desde la hora 0 hasta las horas 72, el grupo que usó milrinona, que es el que está en rojo, el volumen administrado por kilo ronda alrededor de 12, 10 y 5, pero si ustedes evalúan, en las primeras 24 horas se requiere más y prácticamente ya a las 60, 72 se iguala, ¿verdad? Que tiene que ver también mucho con que tienen desarrolladas otras patologías y no solamente el postquirúrgico, ¿verdad? Pero lo que sí llama la atención es que con las dosis acumuladas se va haciendo también la mayor necesidad de total de volumen administrado en las primeras 72 horas por kilo. Y igual que vimos en los otros artículos, pues, o lo que vamos a ver a continuación es que la milrinona inhalada o la milrinona que se utiliza de forma intravenosa tiene mayor cantidad de efecto cronotrópico respecto al grupo que no tiene milrinona, que es el que vemos en negro, y también tiene un efecto vasodilatador periférico que nosotros conocemos y entonces eso perpetúa que tengamos presiones de perfusión más bajas, es decir, que tengamos presión sistólica baja y presión diastólica baja. Y si recuerdan uno de los artículos de que acabamos de hablar, es que ellos recomiendan sobre todo que mantengamos una adecuada presión media para mantener una presión de perfusión tisular, coronaria y renal bastante buena. Entonces, aquí es donde entra en juego también si nosotros vamos o no a pasar volumen y si también, y depender la fisiología restrictiva. La milrinona está descrita y nosotros sabemos que hay Cochrane incluso de revisión donde la milrinona mejora, igual que el levosimendan, el síndrome de bajo gasto postbomba. Eso no está a discusión el día de hoy, pero sí está a discusión si en la fisiología restrictiva, si está o no tan sugestiva o tan indicada la milrinona como tratamiento, digamos que ya es sine qua non, ¿verdad?
¿Por qué? Porque acordarnos que en un ventrículo normal, digamos que no tiene una fisiología restrictiva, pues tenemos el volumen no estresado y el estresado que nos van a permitir mantener un gasto cardíaco, ¿verdad? Pero ¿qué pasa en una fisiología restrictiva? Bueno, que el volumen estresado es el que nos va a mantener el gasto cardíaco. Si yo vasodilato con esta milrinona, entonces mi volumen estresado va a ser menor. Entonces lo que voy a tener es que al restringir líquidos o al tener vasodilatadores, lo que voy a perpetuar es que el volumen estresado sea menor y que tenga un menor gasto cardíaco el paciente. Aquí lo que mejor entonces es colocarle volumen en las primeras horas para poder ese ventrículo que está tan restrictivo, poder mejorar ese volumen estresado y poder mejorar el gasto cardíaco. Y eso también lo logro con la venoconstricción, es decir, con la mejoría del retorno venoso, ¿verdad? Y eso lo voy a ocupar o lo voy a llevar a cabo también con vasopresores, ¿verdad? De forma secundaria. Entonces, ya tenemos igual varios artículos que nos hablan que el vasopresor ideal pues sería la norepinefrina en estos casos y puntualmente valorar si se ocupa o no milrinona. Pero bueno, si vamos a ocupar milrinona, entonces la nebulizamos o la ponemos intravenosas, ¿no? Que era otra de las opciones de tratamiento que nos planteaban. Entonces, no encontré como tal artículos que hablaran de milrinona nebulizada en tetralogía de Fallot, en donde está documentado como algunos reportes y algunos cortes son en pacientes con hipertensión pulmonar ya diagnosticada. Pero bueno, en este caso vamos a ver la comparación de milrinona inhalada contra intravenosa en la reducción de la presión arterial pulmonar en pacientes que se operaron, ¿verdad?, de cirugía cardíaca. Todas las cirugías que les he mencionado o todos los procedimientos son correcciones totales o cirugías con bypass, todos son de bomba. Bueno, este estudio fue un doble ciego, todos los pacientes ya tenían un diagnóstico previo de hipertensión arterial pulmonar documentado por digamos que un cateterismo, y fue en Irán, fue más o menos un año de evaluación y es en adultos de pacientes de entre 20 y 70 años que ya tenían una presión arterial pulmonar no despreciable de 70, ¿verdad? Y a 32 pacientes, que de estos pacientes que se incluyeron, se administró milrinona, ambas después del pinzamiento de la aorta, es decir, del despinzado, perdón, de la aorta me pasó, pero 16 pacientes le dieron milrinona inhalada a una dosis de 50 microgramos por kilo, que es similar al bolo que se pone en adultos o que algunos también centros pediátricos lo colocan de forma intravenosa, y ellos lo diluyen en 50 mililitros de solución salina y lo nebulizan continuo. O la versión intravenosa, que era el mismo bolo, más la infusión a 0.5 microgramos kilo minuto. Ahora, ¿qué obtuvimos de resultados de este paciente? Bueno, aquí lo que comparaban es los grupos que tenían la presión sistólica perdón, la presión sistólica versus en pacientes que ocuparon nebulizada y el grupo control intravenosa. Entonces, la presión sistólica se mantuvo mejor en pacientes que tuvieron la nebulizada, es decir, más alta la presión sistólica versus el grupo que tuvo intravenosa. Y también midieron las resistencias vasculares pulmonares, está aquí en las DINAS, y los tiempos de medición que ven aquí T1, T2, T3 y T4 fueron inmediatamente, o sea, después de que se despinzó, a los 10 minutos, a los 30 y a los 60 minutos de administración de la milrinona. Entonces, en estos casos, pues también vemos que en el grupo donde se utilizó nebulizada la milrinona, tuvo mejor resistencias pulmonares, igual que en la intravenosa. Y también compararon los días de estancia intrahospitalaria en la UCI y de general, tanto en el grupo nebulizado como en el no nebulizado. Y vemos que en los pacientes que se nebulizó tuvieron menores días de estancia intrahospitalaria y estancia en unidades de cuidados intensivos, ¿verdad? Vemos aquí 4 días promedio contra un 10 en terapias intensivas y un 14 versus un 18 días, ¿no? Generales.
Y bueno, también en esta gráfica los compararon y lo que podemos observar es que también tuvieron mayor problema para salir de bomba los pacientes que fueron, se utilizó la milrinona intravenosa que los que no, perdón, los que se utilizó nebulizada. Sin embargo, aquí las P, si ustedes las observan, no fueron significativas, ¿verdad? Entonces, lo menciona como que es una ayuda para el destete de la bomba, pero en general no se pudo hacer una evaluación objetiva o, bueno, de significancia estadística, sino solo lo deja ahí al aire. Y, bueno, lo que sí se tuvo significancia estadística fue los días de intubación y la extubación, que fue más temprana también en los pacientes que se nebulizó milrinona, ¿verdad? Entonces, pareciera aquí que la milrinona nebulizada también puede ser una opción bastante fuerte. Ahora, eso fue en adultos, ¿verdad? Pero ¿qué hay de niños? Igual, hay, este artículo también dice que sí nos permite, digamos que el destete del bypass o de la bomba de circulación al administrar milrinona inhalada. Es un estudio prospectivo aleatorizado, más o menos incluyeron 40 pacientes a lo largo de 3 años. Todos los pacientes también ya tenían diagnóstico de hipertensión arterial pulmonar por cateterismo. Aquí el cateterismo lo tomaron positivo, mayor de 20 milímetros de mercurio. Fueron pacientes de 6 a 24 meses y se hizo dos grupos. El grupo control, que era la milrinona, aquí ellos aplicaron un bolo de impregnación a 50 microgramos seguidos de una infusión a 0,5. Y el caso fue la milrinona inhalada, que fueron 50-80 microgramos por kilogramo en 3 mililitros de solución salina y lo nebulizaban durante 10 minutos. Ahora, ¿qué resultados tuvimos de esto? Ellos midieron también parámetros hemodinámicos, donde medían la frecuencia la frecuencia cardíaca. El grupo control, recordemos que es el intravenoso, donde se incrementó más la frecuencia cardíaca versus un inhalado. Igual los tiempos que aparecen HR 0, 1, 2 y 3 es igual a las 0 horas, 10 minutos, 20 y 30 y 60 minutos de aplicarse la milrinona. Y vemos que se mantiene, digamos que más estable la frecuencia cardíaca al tener inhalada. Y de forma similar aparece unas PVCs más bajas que hablan como de forma indirecta de la presión de la pulmonar sobre los pacientes que tuvieron milrinona inhalada. La presión media ya arterial, digamos que obviamente en el grupo inhalado estuvo mayor, justificando que tiene menos efectos sistémicos, igual en los mismos tiempos de evaluación. Y también hicieron el radio de la presión media sistémica versus la presión media de la pulmonar, donde evaluaban que tenía mejor respuesta la inhalada, ¿verdad? Y también, digamos que en la presión parcial de oxígeno también estaba mejor cuando le nebulizamos la milrinona que en el grupo control. Lo que sí es que no pudieron ellos tampoco demostrar que la milrinona como tal inhalada mejorara la salida de bombas, sino tenía que ver con tiempos también nuevamente de circulación y de pinzamiento. Y lo que sí pudieron demostrar con una P significativa es que el grupo control, que era en la milrinona, digamos que intravenosa, pues requería mayor score inotrópico que la que era nebulizada, ¿verdad? Entonces ahora surge la duda, ¿de verdad la milrinona inhalada tiene estos efectos iguales a los sistémicos? Es decir, ¿la farmacocinética y farmacodinamia es igual? Bueno, según este estudio, que es un estudio prospectivo, se evaluaron 28 pacientes donde se administró milrinona y se comparó con ya la farmacocinética y farmacodinamia descrita de la forma intravenosa. A estos pacientes les nebulizaron 5 miligramos a todos y midieron las concentraciones séricas seriadas y lo compararon con lo que ya había disponible de la intravenosa. Entonces, digamos que ellos midieron el basal, el efecto pico y después de la bomba de circulación porque le ponían la milrinona inhalada, digamos que cuando se iniciaba la bomba de circulación extracorpórea. Y después de la cirugía se hacían las evaluaciones. Igual ellos hicieron una medición de la concentración plasmática de milrinona, que es lo que vemos en estos puntitos blancos con línea negra, y a mayor concentración, digamos que ese es el tiempo cero, cuando se le administra la milrinona inhalada, al subir los niveles
plasmáticos de milrinona, comienza a haber una caída de la presión media de la pulmonar. Igual se mantiene el radio de la presión media de la sistémica versus la pulmonar y empieza a bajar la presión media de la pulmonar también, ¿verdad? Entonces, esto se relaciona de forma directa con los niveles séricos a lo largo del tiempo. Y aquí hacen la gráfica de cada uno de los pacientes de si o no se pudieron, digamos que tuvieron una buena respuesta en el pico máximo y después de varias horas de administrar digamos que la milrinona inhalada, pero en ambos tuvieron una buena evolución y también una buena respuesta a la presión. Prácticamente en este artículo lo que dicen es que la farmacocinética y farmacodinamia es muy similar a la intravenosa y que incluso como la milrinona nebulizada es lipofílica y tiene un peso bajo molecular, también es capaz de unirse de forma muy fácil al epitelio y que obviamente tenemos un epitelio bastante grande, es decir, bastante espacio donde haya este intercambio. Entonces, por eso es que ellos argumentan que la mirrinona nebulizada es una buena herramienta que podemos utilizar en casos de hipertensión arterial pulmonar. Y bueno, espero no haberlos aburrido con todo lo que les acabo de tratar de ser breve, pero bueno, por manera de conclusión, si me lo permiten, lo más importante es que hay que individualizar los pacientes. Es decir, no todos los pacientes les voy a poner milrinona, no todos los pacientes les voy a poner norepinefrina, ni a todos les voy a nebulizar milrinona, ¿verdad? Entonces, es muy importante que hagamos una evaluación multidisciplinaria, es decir, que no solamente me quedo con lo que yo creo, sino que sea una evaluación objetiva, que tomemos parámetros muchos en cuenta, que es algo que lo que tratamos o de lo que siempre imploramos y que a veces nos falla hacerlo en terapias intensivas y en cualquier otro lado, en que no solo una variable o un número es lo que dice o dicta el tratamiento, también es la respuesta clínica, pero también no me puedo cerrar a que los pacientes de Falot no se intuban, los pacientes no utilizan milrinona, ni tampoco puedo yo cegarme a hacer otros manejos, ¿verdad? Entonces, mi punto aquí de la charla, prácticamente con lo que quiero cerrar, es que siempre hay que escuchar, ningún manejo es inadecuado, cada uno piensa en cosas distintas y el enriquecer el trabajo escuchando a los demás participantes de nosotros, además a los demás, siempre hay algo bueno que aportar. Eso lo decía justo mi jefe de terapias, con el que ahora tengo el gusto de trabajar, que incluso la opinión que tú consideras menos valiosa, a veces es la que más aporta, ¿verdad? Entonces, siempre hay que escuchar a todos, hay que aprender a trabajar en equipo y este aprender es un constante reforzamiento de que hay cosas que mejorar y de optimizar y de perfeccionar. Y obviamente no olvidemos actualizarnos siempre, ¿verdad? A veces, como a mí me pasó, de que yo no lo había leído, pero eso no quiere decir que no exista ni que no se esté haciendo, ¿verdad? Entonces, eh, no sé si hasta aquí tienen alguna duda, alguna pregunta. De mi parte sería todo y les agradezco mucho su atención. Muchas gracias, Ilse. Pues la verdad es que nos diste un buen panorama y una vuelta por todas las opciones, ¿no? De repente, veía yo, bueno, pero todo lo mencionaste y creo que despertaste seguramente muchas dudas, pero también justo esas conclusiones, ¿no? Que todo puede ser diferente. La primera pregunta que yo te quería hacer era acerca de la disponibilidad de la milrinona, nebulizada. ¿Ustedes la tienen allá? ¿En México existe? Y si ya existe experiencia en el manejo de la misma, independientemente de las indicaciones y de los efectos, ¿no? Que ya platicaste. Fíjese que la milrinona que utilizan es la misma, no hay una milrinona como tal inhalada, o sea, es la misma ámpula que nosotros ocupamos de milrinona sistémica que la que usan de inhalada. Ok. Y nosotros en ese paciente, que fue la primera experiencia, no lo nebulizamos. Nosotros ya teníamos milrinona sistémica, entonces no quisimos como dobletear ahí el efecto. Ok, buenísimo. Y lo otro es que, digo, hablaste mucho acerca de individualizar a los pacientes y definitivamente estos casos que te tocaron, pues casos bravísimos, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, como
inicié la charla. O sea, el falot, a fin de cuentas, a pesar de que es una de las patologías más comunes y que nos enfrentamos probablemente de manera muy rutinaria, hay muchos cambios que pueden ir sumando, ¿no? A esta parte. En el tema quirúrgico, por ejemplo, hablabas de la hipoxia crónica, hablabas de estas disfunciones, etcétera. Hoy, por ejemplo, el tema de operar a estos niños en edades tempranas precisamente para disminuir el tiempo de hipoxia, y también la corrección, tratando de disminuir la resección de masas para hacer todo ese tipo de disfunción, probablemente vaya mucho en función de todas estas complicaciones que ustedes tuvieron en sus pacientes, acorde a la edad, ¿no? Definitivamente, palote de 12 años o un recambio valvular con ya una buena disfunción de casi de adulto, etcétera, seguramente no son casos sencillos y aquí es donde viene mucho el tema, pero en la parte quirúrgica creo que precisamente el tema de las correcciones tempranas, disminución de la reacción de las masas, la preservación del anillo como parte fundamental de la técnica quirúrgica puede sumar mucho para precisamente evitar todas estas complicaciones. Desafortunadamente, en centros como los nuestros, no sé cómo sea su experiencia, pues definitivamente primero, que lleguen oportunamente y dos, todavía la infraestructura es un poco complicada para estar operando niños, por ejemplo, menores de 4 meses o incluso en la edad neonatal, como muchos, al menos en el último de los consensos de Fallot que hicieron en Estados Unidos, era lo que ellos recomendaban, ¿no? Sí, sin duda. Nosotros tenemos mucho problema como pues todos latinos dejamos al último todo, ¿verdad? Y como eso pasa, muchos no tienen la conciencia de la gravedad del falot, pese a que nosotros tratamos, obviamente, en medida de lo posible, de explicarles la condición, que no pierdan seguimiento, ¿verdad? Y también la demanda. A nosotros ser el único centro que opera cardio en el país, también obviamente estamos saturadísimos y hay pacientes que citamos o digamos tenemos nuestra sesión y son para dentro de 4 meses, 5 meses, 6 meses y en ese tiempo a veces los papás se desesperan, se pierden o como el último paciente que yo les decía que le habían dicho que acá no se operaban esos pacientes, ¿verdad? Que solamente tratamiento y que así evolucionaban. Entonces, un poco cambiar ese concepto acostado, sin embargo, creo que vamos en buen camino. Recientemente están operando pacientes ya más pequeños y creo que eso nos va a llevar a mayor éxito. Neonatales, la verdad, no hemos tenido de Falot, sí de otras patologías, pero de Falot todavía estamos muy, muy lejos de operar pacientes tan pequeños. Pero esperemos en esa lucha estamos, ¿verdad? Tanto de los insumos como también pues de la captura temprana de pacientes. Muy bien, de acuerdísimo. Pues no sé si tengan preguntas, comentarios para la doctora Ilse. Una última pregunta mía, Ilse. En el caso, por ejemplo, de estas intervenciones que tuvieron ustedes de las jornadas, y uno de los puntos, por ejemplo, importantes también en el posoperatorio, es el tema del jet o algunas arritmias. ¿Qué tipo de monitorización es lo que les dejan en el posoperatorio para el manejo en la terapia intensiva? ¿Qué es lo que ellos sugieren? Fíjese que generalmente con lo que salen los pacientes es con línea arterial central y la PVC para monitorizar, aparte de lo que nosotros tenemos, ¿no? O sea, bueno, el monitor completo que oximetría, que CO2 exhalado. No tenemos siempre NIRS, depende mucho también de la disponibilidad, que a veces no tenemos para colectarles a todos. Y generalmente tratan de que si el catéter sea central, que esa es una ayuda bastante buena para nosotros, para la saturación venosa. No siempre se puede, pero generalmente en estos pacientes a todos les dejan saturación venosa y la PVC. Y es generalmente con lo que salen para la evaluación. De acuerdo, muy bien, muchas gracias. Pues no sé si tengamos más comentarios, preguntas para la doctora Ilse. Muy bien, bueno, si alguien se anima mientras, pequeño comercial, ya me escribieron por aquí algunos médicos que están interesados en formar parte de nuestro Journal Club. Eh,
te voy a dejar detener tantito tu pantalla para comentarles un poquito de nuestras redes sociales. Estamos ya haciéndolo de manera un poco más formal. Entonces, quien esté interesado, evidentemente, pues si se puede, nos puede seguir evidentemente en las redes sociales y pues también en la página web del Journal Club. Esto nos va a ayudar mucho para el monitoreo, para hacer llegar más información. Entonces, todos los que quieran y estén interesados, aquí está un QR para que los lleve directamente a las redes sociales y a nuestra página web. Y bueno, ya saben, escribirme por favor para poderlos ingresar o agregar al chat. Me da mucho gusto ver muchos colegas tuyos. Seguramente tuviste y obligaste a muchos residentes de estar aquí esta noche. Pero bueno, a final de cuentas, todos son bienvenidos. El doctor Bolio, saludos. Creo que es algo importante incursionar con mi riñón inhalada. Muchos saludos y bueno, pues siempre con mucho aprecio, Ilse. Muchas gracias por su tiempo, por conectarse a todos, aunque fueran obligadas o voluntarias, no te crean. No, pero muchas gracias a todos y bueno, este fue un intento de que sigamos en la línea aprendiendo y una invitación a que sigamos actualizándonos y escuchando sobre todo. Y muchas gracias por la oportunidad, como siempre. Muchas felicidades, felicidades realmente por todo lo que están haciendo. Y bueno, pues nos vemos la próxima semana la doctora Luz Velázquez estará presentándonos ya el tema y es anestesióloga cardiovascular. Les haré llegar ya pronto la información del journal de la próxima semana. Les agradezco a todos que tengan muy buena noche y nos vemos la siguiente. Hasta luego.